Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Y regresamos en este tiempo para continuar nuestro estudio aquí en Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos en los versículos 22 al 25. Y dice de esta manera: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero a los hermanos, amaos fervientemente de corazón, porque habéis nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino imperecedera. Eso es a través de la palabra viva y permanente de Dios. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada. Vimos el énfasis de este pasaje en la expresión amaos los unos a los otros. Hablamos de que recibimos una capacidad de amar sobrenatural el día de nuestra salvación. Es decir, tenemos la capacidad de amar. También dijimos que los unos a los otros nos da la instrucción de amar preferiblemente a los hermanos. Vimos de igual forma que debemos amar con una medida, un estándar. Ahí en Juan 13:34 dijo el Señor: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros. Es decir, nuestro amor debe ser sacrificial y no superficial. Vimos el riesgo de fingir el amor y la responsabilidad que tenemos de enfrentar y evitar caer en esa clase de fingimiento. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: en esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son evidentes. El que no practica la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que has escuchado desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. Así es como podemos distinguirnos de los hijos del diablo. Déjeme decirle algo. Amar para un creyente es natural, o tal vez debería decir sobrenaturalmente natural. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a amar? Y está la respuesta en el versículo 22, con esta palabra: fervientemente. Esta característica del amor le gusta mucho a Pedro. La vuelve a mencionar ahí en el capítulo 4, en el versículo 8, donde dice: sobre todo, manténganse fervientes en su amor mutuo. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud ¿de qué? De pecados. Dios quiere que amemos al punto de estar dispuestos a cubrir las faltas de los demás y no a ir a divulgarlas. Dijimos al estudiar en el pasado la palabra ferviente, que es un término médico que se usa para hablar de estirar un músculo a su máxima capacidad. Metafóricamente significa hacer todo cuanto sea posible, llegar al límite mismo de amar hasta más no poder. Es similar a lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: perdona hasta 70 veces 7. Y aquí estaba hablando a creyentes. Para el mundo mostrar esta clase de amor es imposible, pero los creyentes debemos amar hasta el límite con este amor que cubre y muestra la gracia con la que Dios nos ha recibido en su familia.
Fervientemente es la misma palabra usada allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 44, para referirse a la oración del Señor Jesús en Getsemaní. Agonizó en su oración ferviente al punto de que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Así debemos amar con ese fervor al hermano, a nuestra máxima capacidad, procurando cubrirlo, no exponerlo. Es la misma palabra presente ahí en Hechos capítulo 12, versículo 5, para describir la oración que la iglesia hacía por Pedro durante su encarcelamiento. En Lucas capítulo 10, verso 27 leemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Debe extenderse a su máxima capacidad al amar a Dios y al amar a su prójimo, intensamente. Y luego Lucas registra lo que Jesús nos contó acerca del buen samaritano, que extendió su amor a su máxima capacidad por aquel hombre que ni siquiera conocía. Es amor sacrificial que busca el bien de quien ama, aun si eso lo lleva a su propio sacrificio. ¿Cómo se expresa este amor? Definitivamente no es algo trivial, es algo profundo, impregnado por el amor que busca lo bueno de aquel a quien se ama. Ayudar con quehaceres domésticos a hermanos enfermos, reclamar o comprar sus medicinas, compartir tiempo con aquellos que sufren, atender necesidades de viudas y huérfanos. Todas estas son formas prácticas de mostrar este amor. Pedro dice que es el tipo de amor intenso, indetenible, amor sacrificial que se extiende. No es impuesto, no. Mire lo que dice. Es un amor ferviente el uno hacia el otro de corazón. No es externo, no es algo a lo que se obliga por la ley. Es algo que le impulsa desde adentro de su ser. Y es nuestra oración: Señor, ayúdanos a tener esa clase de compasión que es olvidada de una manera tan fácil. Es lo que Pablo tenía en mente cuando le escribió a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, donde le dijo que debemos tener un amor de corazón puro. Su fuente es el fruto del Espíritu, que recordamos ahí en Gálatas, es amor, gozo, paz y todas esas cosas ahí descritas. Es el tipo de amor que el Espíritu produce desde dentro. Entonces, a la pregunta, ¿cómo vamos a amar? Pedro dice, debes amar hasta el límite de tu propio sacrificio. Cueste lo que cueste, sea tiempo, energía, dinero, fatiga, cueste lo que cueste, hay que amar hasta el límite y debe salir del corazón. Y como ve, esto es algo muy importante. Debe salir, fluir desde dentro. No es posible que salga bien si solo se hace como cumpliendo un requisito. Así no funciona. ¿Cómo puede venir desde adentro? Les dije que ese es el fruto del Espíritu. ¿Y cómo experimenta el fruto del Espíritu? Esto es muy práctico. Según Gálatas 5, dice que si andamos en el Espíritu, el Espíritu producirá ese fruto, ¿verdad? Necesita poner su vida bajo el control del Espíritu Santo. Y eso es algo continuo. Al rendirse al control del Espíritu Santo cada momento, el Espíritu Santo produce el amor en mi corazón que llega a tocar a todas las personas. Y ¿sabe? Es algo maravilloso cuando se experimenta esto. Cuando tomamos la mano de alguien que sufre, que necesita ser amado, oído, apoyado y aún instruido. Las riquezas de ese momento son sin iguales. La paz, la bendición de Dios llena nuestra vida. Realmente creo
que es una gran pérdida cuando vivimos vidas egoístas y enfocadas solo en nuestras necesidades. Y recuerde lo que dijo el Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Esto solo está al alcance de quienes le dan el control de sus vidas al Espíritu Santo, disponiéndose a ser usados por Él. Y es necesario recordar que tenemos esa capacidad desde el momento en que nacimos de nuevo. Recuerda a Romanos 5:5. Él derramó su amor en nuestro corazón. Podemos amar sobrenaturalmente. Si nos negamos a amar, estamos en pecado de rebeldía contra el Señor y tenemos el riesgo de estar sometidos a su disciplina. En Filipenses capítulo 1, verso 9, Pablo les dice: oro esto, para que su amor abunde más y más. Tenemos esa capacidad de amar, pero también tenemos la capacidad de pecar. Por eso Pablo ora para que el amor abunde, que abunde ese potencial para amar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, dice: ahora que nuestro Dios y Padre mismo y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros. Y luego Pablo dice esto: y que el Señor les haga crecer y abundar en amor los unos para los otros. Por esos y otros pasajes concluimos que si se nos manda amar es porque tenemos el potencial para obedecer el mandamiento. Somos capaces de amar. El asunto generalmente es si nos dispondremos a amar. Estos mandamientos en la Escritura a amar nos indican que hay la capacidad en nosotros para amar. Y aún podríamos decidir no amar. Y eso es el producto de la carne no redimida. Se nos ordenaba amar, a usar el recurso que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue posible amar? El día en que fuimos salvos. ¿A quién debemos amar los unos a los otros, priorizando los hermanos? ¿Cómo debemos amar? Fervientemente de corazón. Y así llegamos a la cuarta pregunta. Esta pregunta nos ayuda a comprender este pasaje. ¿Por qué debemos amar así? Esto es la riqueza de este gran texto ahí en el versículo 23. Porque has nacido de nuevo. Debes amar así porque eso está de acuerdo con su vida nueva. Es consistente con el fruto de una vida nueva. Y su nuevo nacimiento no fue producto de una semilla perecedera, sino de una imperecedera. En otras palabras, ha nacido de nuevo de una semilla eterna e imperecedera que ha producido una nueva vida imperecedera y eterna. Y su amor va de acuerdo con vivir esa nueva vida. Creo que esto es tan directo. Puedes amar porque has nacido de nuevo. Es así como Pedro parece anticiparse a la pregunta de alguien al final ahí del versículo 22. Bueno, ¿por qué deberíamos amar así? Porque has nacido de nuevo. Dice, debes amar así porque eso es conforme a la nueva vida que has recibido en Primera de Juan, capítulo 3, dice, todo lo que es nacido de Dios ama a su hermano. Todo aquel que es nacido de Dios experimenta el amor de Dios, el amor de Cristo. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y quien ama al Padre, ama también al Hijo que Él ha engendrado. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces vea la relación. Amar a Dios, amar a Cristo, amarnos unos a otros está relacionado, están unidos. La frase se puede traducir:
debido a que han nacido de nuevo o por haber nacido de nuevo. Esto, como dijimos, indica algo que ocurrió en el pasado pero se extiende hasta el presente. Ese es el maravilloso concepto del nuevo nacimiento. El verbo usado aquí aparece otras 2 veces en el Nuevo Testamento y están en esta carta. Ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 3, refiriéndose al nuevo nacimiento, primero dice: si has probado la bondad del Señor en la salvación, esa es una razón para tener hambre de su palabra. Y el otro versículo donde está, refiriéndose también a que debido a que ha nacido de nuevo, dice ahí en Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ese es el mismo verbo en estos 3 versículos. Así que Pedro está diciendo: mire, usted ha nacido de nuevo. En el capítulo 2 dice: mire, ha probado la bondad del Señor, tiene una vida nueva y de acuerdo con esa vida hay una nueva capacidad para amar. Y puedo detenerme aquí por un momento y decirles que ser cristiano es vivir una nueva vida, es vivir en novedad de vida. Romanos 6:3 dice: ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados, es decir, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, el creyente es colocado posicionalmente en la muerte de Cristo. Sigue diciendo Pablo: por tanto, fuimos sepultados con él mediante el bautismo, y aquí no se refiere al bautismo en agua, sino a ser colocado en Cristo espiritualmente en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros podamos caminar en novedad de vida. Cuando fue salvo, la vida anterior murió y usted ha resucitado para caminar en una nueva vida. Espiritualmente, cuando es salvado, es crucificado con Cristo, resucita con Cristo y anda en vida nueva. Eso es simbolizado por el bautismo, pero Pablo no se refiere aquí al bautismo en agua. No hay agua, este pasaje es totalmente seco. Mire lo que dice el versículo 6 de este mismo capítulo: nuestro viejo hombre fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera acabado. El viejo hombre ya está crucificado. El cuerpo del pecado es eliminado. Morimos y ahora nos levantamos para caminar en vida nueva. Este es un cambio radical, completo. El creyente va de muerte a vida a través de esa unión con Cristo en su muerte y resurrección. En Efesios 4:24 dice: tenemos un nuevo yo que a semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Lo entendemos? Es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son nuevas. Es un nuevo yo creado en santidad y justicia. Pensemos por un momento teológicamente. Primero, el nuevo nacimiento o regeneración significa que su vida anterior murió y usted nació a una nueva vida. La regeneración en Cristo cambió su carácter, su naturaleza, de la impiedad y el egoísmo que dominan al hombre que está en Adán. Cambió su naturaleza a una de confianza y amor, de arrepentimiento por la rebelión e incredulidad pasadas, a una naturaleza que ahora puede y desea cumplir en amor la ley de Dios. Ese es el patrón de su nueva vida, amar y cumplir la palabra. En segundo lugar, la regeneración acabó con la oscuridad en su mente y trajo la luz que hace posible discernir la realidad espiritual. Y en tercer lugar, la regeneración lo liberó de su antiguo amo y capacitó su voluntad, antes esclavizada, para obedecer ahora a Dios. Eso es algo maravilloso.
Eso es la regeneración. Cuando miramos este término, nuevo nacimiento o nacer de nuevo, véalo ahí en el versículo 23, se da cuenta de que hay algo momentáneo sobre eso en un sentido. La figura del nuevo nacimiento, en primer lugar, se centra en un evento y quiero llamar su atención a eso. Para usar un término que han usado algunos teólogos, es algo decisivo. Un nacimiento es un evento. Sí, hay un elemento de preparación y ciertamente hay continuidad después del nacimiento y la vida. Pero el nacimiento es un evento que ocurre en un momento. Por eso, quiero que mire el concepto de nacer de nuevo desde el punto de vista de lo decisivo. Hubo una muerte inmediata, en un momento y evidente, y también una nueva vida, una transformación inmediata que ocurrió en un momento específico en la historia. El hombre regenerado en un momento de tiempo milagroso dejó de ser el hombre que era. La vieja vida terminó, comenzó una nueva vida. Fue decisivo. La vieja criatura se ha ido, la nueva criatura vive. Lo viejo muere, lo nuevo resucita. Es una nueva criatura en Cristo. Lo viejo está sepultado. El nuevo hombre está libre de condenación, llamado a una vida de justicia. Y aquí hay un segundo elemento. No solo veo en este renacer algo decisivo, sino que también veo lo que los teólogos llamaron monergismo. El monergismo realmente es algo diferente al sinergismo. El sinergismo es la unión de varias partes, la cooperación de varias partes. El monergismo es único. Y a los teólogos les gusta recordarnos constantemente que el nuevo nacimiento es monergístico, es decir, es la obra única de Dios Todopoderoso. En Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo que un bebé no aporta nada a su nacimiento, ni tampoco está involucrado en su procreación. Es decir, como nos dice también Pablo ahí en Efesios 2.1, que los que están muertos en sus delitos y pecados están incapacitados para darse vida a sí mismos. Esta es la obra única del Dios Todopoderoso. De regreso a 1 de Pedro 1.23, hablando del nuevo nacimiento, ocurre en un momento, es un evento en la historia de la redención. Usted fue transformado, si es un verdadero creyente, fue transformado de las tinieblas a la luz, de la ceguera a la vista, del reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Y Pedro dice, ámense unos a otros, porque esa actitud va de acuerdo con su nueva naturaleza, con su nueva vida, con su nuevo nacimiento, que ha sido posible por una semilla imperecedera, no terrenal ni humana, es celestial, divina. ¿De qué habla? Pedro se está refiriendo a Dios. Dios produjo esa nueva vida. Dios creó esa semilla imperecedera. Dios trae vida a este mundo a través de semillas. Pero la semilla de la nueva vida en Cristo es una semilla no perecedera. Dios trae vida, y lo podemos ver, trae vida a este mundo a través de semillas. Todo crece debido a las semillas que Dios creó. No importa que Dios use semillas, sigue siendo su creación. Todo crece por las semillas creadas por Dios. Pero todas las semillas de esta creación mueren. Todas, e incluso la de los humanos. Pero aquí hay una que no muere. No importa que sea a través de semillas, sigue siendo la obra soberana de Dios. Él decidió usar semillas para reproducir la vida. Por favor, no se pierda, siga atento. La regeneración espiritual también es obra de Dios y Él estableció el medio por el cual la lleva a cabo.
tiene una semilla mediante la cual Él la efectúa. ¿Y cuál es esa semilla? La palabra no perecedera de Dios. Es a través de la palabra de Dios viva y que permanece. La palabra, al igual que Dios, es eterna, inmortal al igual que Dios, es la semilla que vive para siempre y tiene el poder inherente de dar vida eterna. En Santiago 1:18 habla del hecho de que Él nos dio a luz por la palabra de verdad. Dios nos dio a luz por la palabra de verdad. Somos salvados por la palabra de Dios. Esa es la semilla que da la vida. En Romanos 10, Pablo hace una pregunta: ¿cómo irán sin un predicador? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Debe esparcirse la semilla, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Pedro nos dice que hemos sido salvados por la palabra de Dios, que Él usa como una semilla para dar vida nueva y eterna. Pero aun cuando se use esa semilla, sigue siendo la obra de Dios. Para demostrar la autoridad y la coherencia de su punto, Pedro hace lo mismo que hacen los demás autores del Nuevo Testamento. Cita el Antiguo Testamento. Aquí cita a Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8. Y lo cita aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, entre los versículos 24 y la primera parte del 25, donde dice: porque toda la carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Como les dije, eso es Isaías, capítulo 40, los versículos 6 a 8, pero omite una pequeña parte en el capítulo 7, en el versículo 7, perdón. Y luego termina diciendo: y esta es la palabra que les ha sido predicada. Es una gran verdad enunciada en diferentes secciones de la Biblia. Veamos algunas donde se cita este pasaje. En el Salmo 39:4, por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 15. En el libro de Job, capítulo 14, en los versículos 1 y 2. En Santiago, capítulo 4, verso 14. Vamos a analizar esta frase por un momento. Toda carne es como hierba. Toda carne significa la humanidad, las criaturas. Todo es como hierba y toda su gloria, siga el pensamiento, toda su gloria es como la flor de la hierba. Si mira un campo, es hierba. ¿Y cuál es la gloria de ese campo? ¿Cuál es la gloria de esa hierba? De vez en cuando, una hermosa flor surge de la hierba. Esa es la gloria, esa es la belleza de la hierba. Tenemos lo común, la hierba, y lo poco común, lo espectacular, esa flor. Pero mire, la hierba se seca y la flor se cae, se desvanece, muere. Eso fue algo que cualquier habitante en la tierra de Palestina pudo presenciar. Gran parte del país estaba cubierto por esta hierba y flores silvestres. Pero, ¿cuál es el punto aquí? El punto son esas dos palabras: toda carne. Todo lo que es de la carne muere, sea común o sea espectacular. ¿Lo entendemos? Ya sea algo común o algo espectacular, muere. Imaginemos lo mejor de los hombres, de la especie humana. Belleza, el más hermoso de los seres humanos, el más sano, fuerte, honesto, sabio, el más dotado. Y piense en lo extraordinario, en esa flor del hombre, en la flor, el arte, la música, la educación, la cultura, la arquitectura, el genio del hombre, su grandeza. Esa es la flor. Pero al igual que el hombre común, muere. Es decir, la hierba representa hombres comunes, la flor, hombres extraordinarios, y ambos están en la misma condición, son perecederos. En la tumba, el rey y el siervo son totalmente iguales, el uno al lado del otro. Su carne se está descomponiendo. Generaciones van y vienen, al igual que las hojas del calendario, pasan, mueren,
desaparecen. Sí, claro, hay hombres que se destacan, triunfadores, exitosos, grandes riquezas, grandes intelectos, pero todo eso es temporal, perecedero. No duran más de lo que dura la flor de la hierba. Las cenizas de Steve Jobs y las de Pepito Turucupey no son más que polvo que vuelve al polvo. Pedro, citando a Isaías, dice: no ha sido nacido de una semilla semejante a esa. En Cristo usted tiene una nueva vida imperecedera. De hecho, la semilla que produce esa vida no perecedera debe ser imperecedera también. ¿No es algo extraordinario? Y nosotros, mis queridos, ya seamos hierbas comunes o flores extraordinarias, jamás moriremos. Me refiero a los creyentes. Nunca nos desvaneceremos. ¿Por qué? Porque fuimos nacidos de nuevo de una semilla no corruptible, eterna, y la vida que produce es eterna. Y esa palabra permanece para siempre, dice Pedro, y esa es la palabra que les fue predicada. Fue esa verdad la que los evangelizó, esa verdadera palabra inmutable. Cuando dice ahí en el versículo 25, la palabra del Señor usa el término logos para hacer referencia a las escrituras en general. Y cuando dice, y esta es la palabra que les ha sido predicada, usa el término rema, que es una declaración específica. Se le predicó entonces la declaración específica de la escritura en general. Ambas permanecen, es decir, que el todo y sus partes específicas permanecen y produjeron su nuevo nacimiento. Entonces, regresemos a las preguntas. ¿Cuándo recibimos esta capacidad de amar? Cuando nacimos de nuevo en la salvación. ¿Quiénes son los objetos de ese amor? Principalmente los hermanos. ¿Cómo debemos amarnos? Fervientemente. ¿Cuál es la medida de ese amor? Como Cristo nos amó, de manera sacrificial, entregándose del todo y de corazón. ¿Y por qué vamos a amar? Porque eso va de acuerdo con la vida nueva que hemos recibido. Y aunque tenemos esta vida nueva, queda suficientes rastros de pecado en nosotros como para impedirnos hacer lo que podemos hacer, lo que es consistente con esa vida nueva. Amar, amar y amar. Y la exhortación de Dios para nosotros, los creyentes hoy, es ámense unos a otros. Esa es la expresión más verdadera de su nueva vida. Esa nueva vida imperecedera de Dios que nunca se desvanecerá, nunca se marchitará, nunca morirá. Y en realidad, de corazón les digo, este es el tiempo donde el mundo necesita ver ese amor genuino, profundo, ferviente entre nosotros. Y somos capaces de amar así por la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias. Tu palabra es eterna, produce vida eterna, tenemos esta capacidad de amar. Ayúdanos a hacerlo de corazón, sin fingimientos, Señor. Ayúdanos en medio de este momento en el que el mundo anhela esa clase de amor, podernos amar unos a otros fervientemente y de corazón, Señor. Ayúdanos a hacerlo en la misma forma en que tú nos amaste, sacrificialmente, no de una manera superficial, vacía, que no exige ninguna clase de sacrificio ni compromiso, Señor. Te damos gracias por todas las verdades que hemos estudiado esta mañana y te rogamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo que podamos vivir vidas que te agraden con un amor
entre nosotros que va de acuerdo a la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Bendito seas hoy y siempre, buen Dios. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.